Bueno, buenas tardes nuevamente. Como siempre, primero agradecer la convocatoria de acompañarnos jueves tras jueves. Mi nombre es Mariana Martínez, estoy a cargo del Departamento de Producto, y creo que la elección de poder empezar a imaginarnos de todo lo que vamos a ir viendo la tarde de hoy, un clásico, el Danubio Azul, creo que de mi parte, algo personal, emociona, creo que escucharlo realmente. Como les decía, bueno, los destinos a conversar en el día de hoy es Viena y Budapest, y a quien convocamos para que nos contara más sobre el tema es la señora Daniela Tomeo, que ella es profesora de Historia del Arte, y hace muchos años nos conocemos, y ella acompaña grupos, o sea, diseña con una de nuestras ejecutivas el itinerario, con los detalles a tener en cuenta para cada uno de sus viajes, y bueno, entendíamos que estos dos destinos a ella los podía contar y expresar de la forma que a nosotros nos gusta contarle a todos ustedes cada uno de nuestros viajes y destinos. Antes de darle el paso a Daniela, contarles que, como siempre, que el audio está silenciado, pero sí el chat habilitado, y que durante toda la charla nos puedan hacer las consultas y preguntas que quieran, y bueno, en algún momento en la instancia de la charla se las iremos ejecutando a Daniela y iremos conversando sobre eso. Nuevamente agradecerles, porque realmente para nosotros todo este proyecto en esta etapa nueva normalidad de viajes virtuales hasta que no podamos hacerlo presencial ha sido todo un gran desafío de estos ciclos, y realmente la convocatoria jueves tras jueves nos sorprende, y estamos más que agradecidos de poder acompañarlos un día a la semana, un ratito, una hora, y poder juntos ver y disfrutar de tantos lugares que el mundo nos ofrece. Y así que nuevamente muchas gracias, y Daniela, te doy el pase. Lo que todavía no tenemos compartido es el PowerPoint. Ahora sí. Ya estamos viéndolo, lo que... Ahora sí, no, porque yo no lo... Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan, verdad? Sí, te estamos escuchando. Espérate que voy a poner bien el PowerPoint. Ahí sí, ¿no? Perfecto. ¿Ahí se ve completo? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación y gracias a ustedes por la presencia. Ya estuve mirando ahí a muchos conocidos, que me alegra muchísimo ver, aunque sea un ratito, bueno, de esta manera. Bueno, la idea es conversar sobre estas dos ciudades, ¿verdad? Para empezar, yo les puse ahí un mapita, no un mapa actual, ¿no?, sino un mapa del siglo XVIII y un mapa de principios del siglo XX. Ustedes saben que yo soy profesora de Historia del Arte, no voy a contar toda la historia de estos países porque no tiene sentido, pero sí hay dos o tres puntos sobre los que me gustaría detenerme. En el primer mapa, ustedes fíjense que es el Imperio Austríaco en el siglo XVIII, y ahí están Austria, y está también lo que después fue, lo que era Hungría, ¿no? Ven que están separadas, pero en realidad juntas porque forman parte del mismo imperio, ¿no? Estamos hablando de la época ahí dice de José II, que era el hermano de María Antonieta, ¿no? De la época de María Antonieta de Austria, que era la mamá de María Teresa de Austria, que era la mamá de María Antonieta. Esa es la época del barroco y del rococó. Entonces, cuando nosotros vamos a estas ciudades, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con mucha arquitectura que responde a ese periodo, porque fue un periodo en donde las ciudades crecieron, se construyeron palacios, etc. En el otro mapa, lo que van a ver, ven que dice Imperio Austrohúngaro, Viena, Budapest, y entonces ahí ya nos ubicamos en el 900, en la época del Imperio Austrohúngaro previo a la desaparición del imperio, que fue después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí tenemos otro momento, que es la época del Art Nouveau, del modernismo, que es como también le llamamos al Art Nouveau, o de la secesión, que es como se llama el Art Nouveau en Viena y en Austria. Es decir, que son dos ciudades que cuando nosotros las recorramos, eso es lo que vamos a encontrar principalmente, más allá de que haya algunos vestigios, ¿no?, o algunos restos o alguna iglesia gótica o medieval, pero básicamente
si nosotros pensamos en términos, ¿no? De, bueno, vamos a hacer un viaje como los que yo organizo y siempre acompaño, ¿no? Donde vamos a ver arquitectura, arte, etcétera. ¿Qué épocas vamos a encontrar? Bueno, son esas que les estaba diciendo. Ahí tenemos una primera imagen del Palacio de Schönbrunn, ¿verdad? Uno de los palacios más importantes del siglo XVIII, del barroco, ¿no? Rococó en el interior. Fíjense, tiene las características que tienen esos palacios, ¿no? Un espacio, es un edificio imponente, simétrico, fíjense cómo los extremos parece que avanzan hacia adelante, pero siempre acentuando la simetría. Tiene un patio, ¿no? Un espacio como un patio de honor adelante, y los jardines que se desarrollan en la parte posterior. Esos jardines, si ustedes observan también, ¿no? Son jardines simétricos, ordenados, que permiten una vista despejada a lo largo del jardín, porque los bosques están a los costados, ¿no? Es un tipo de jardín bien a la francesa, ¿eh? El modelo de este palacio, ¿no? De casi todos estos palacios, fue el Palacio de Versalles, ¿no? Que se había construido unos años antes. El Palacio de Schönbrunn fue la residencia de María Teresa, ¿no? Como les decía, la mamá de María Antonieta, o una de las residencias. María Teresa tuvo 16 hijos, ¿no? Es decir, que era una familia, como ven, numerosa. Sus hijos, los que sobrevivieron la mayoría, llegaron a la mayoría de edad, se casaron, ella los casó muy inteligentemente con distintas, bueno, monarcas o príncipes de variados países europeos, ¿no? Como forma de mantener esos lazos y, en fin. Bueno, y ahí, en el interior, bueno, ahí yo puse otra imagen del jardín, con flores, ¿no? Viene un jardín a la francesa, ¿no? Fuentes, esos jardines tienen mucho equipamiento arquitectónico, ¿no? Quiere decir, tienen muchas pérgolas, fuentes, ¿no? Esculturas, ese tipo de elementos, no solamente una decoración vegetal. Y del interior, que no voy a hacer todo un recorrido por el interior del Palacio de Schönbrunn, pero sí me interesa y me gusta especialmente esta sala, porque es una sala bien representativa de lo que es el siglo XVIII. Ven que, si ustedes se fijan en el panel de la izquierda, que es una ampliación de uno de esos paneles que se ven en la sala, en la imagen de la derecha, ven que aparecen motivos chinescos, ¿no? El siglo XVIII es un siglo en que se incrementa el comercio con Oriente, ¿no? Las porcelanas, los europeos empiezan a hacer porcelanas, y se desarrolla, y se comercia mucho, ¿no? Y se compra mucho muebles laqueados, y bueno, y lo que nosotros vemos ahí es eso, ¿no? Esa chinoiserie, ese gusto por lo exótico, por lo oriental, por los diseños chinescos que, bueno, llegan también a Austria. El otro palacio importante que hay en Viena, Schönbrunn es cerquita de Viena, ¿verdad? Es 8 kilómetros. Pensemos que cuando, bueno, claro, en el siglo XVIII estaba lejos de la ciudad, pero ahora lo mismo que el Palacio del Belvedere. El Palacio del Belvedere lo manda a hacer un príncipe, Eugenio de Saboya, un príncipe ilustrado que tenía una biblioteca importante, y manda a construir ese palacio en lo que eran las afueras de Viena. Bueno, por supuesto eso ahora forma parte de la ciudad. Y el palacio lo compra María Teresa. Tiene la particularidad de que son como dos palacios. Si ustedes se fijan, ven que tiene jardines hacia adelante, pero tiene también jardines en la parte posterior. Y de hecho, actualmente, uno de esos sectores, uno de esos jardines, no se visita porque forma parte de un sector del palacio que es un hotel, ¿no? Lo que se visita es este sector que estamos viendo nosotros, bueno, que tiene un museo, tiene esa preciosa sala de mármol de recepción, con esas figuras, fíjense, monumentales, ¿no? Que hablan de, bueno, de esa monumentalidad propia justamente del barroco, y tiene un museo, una pinacoteca, ¿no? Tiene distintas salas. Hay una obra ahí que es probablemente la obra más icónica,
que es el beso de Klimt, ¿no? Que se las voy a mostrar después, pero es una pintura que está ahí en ese palacio. Y no sé si se puede ver en la imagen, acá en esta otra, capaz que se ve un poco mejor, el jardín, el palacio está en una zona alta, ¿no? Por eso el nombre Belvedere. El término Belvedere lo pone María Teresa, y el Belvedere es una palabra italiana, ¿no? Refiere a eso, ¿no? A la ubicación que tenía, porque permitía, como ustedes ven, fíjense esa foto, ¿no? Sacada desde el palacio, que permite unas vistas, acá vemos Viena, porque forma parte, ya como les digo, de Viena, de un barrio de Viena, y permite, bueno, esas vistas altas, y por eso el nombre del palacio, ¿no? Y el jardín, es así, el jardín, uno va bajando por escaleras, ¿no? En el costadito, ¿no? Por acá, en caminito, uno va caminando, va bajando, y va encontrando a los lados las fuentes, los parterres, ¿no? Todos esos canteros con esos diseños geométricos, florales, que parecen bordados, ¿no? Que son bien característicos de los jardines franceses. Ahora, si llegamos a Viena y vamos a recorrer la ciudad, yo puse ahí un mapita, un plano de la ciudad que es interesante para poder ubicarnos. Ese es un plano de las transformaciones que sufrió Viena a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Ven que hay como una especie de anillo, todo esto que está acá rojo, acá, ¿no? Y verde, que es lo que vemos en la diapositiva? Eso se llama la Ringstrasse. La Ringstrasse es como una especie de cinturón verde, que tiene espacio, bueno, eso, ¿no? Espacios verdes, y algunos edificios monumentales importantes, yo ahora les voy a mostrar 2 o 3, y que rodea lo que era la antigua ciudad. Eso que queda en el medio es la antigua ciudad medieval que sufrió algunas transformaciones, Entonces, bueno, en el siglo XIX eso sucedió en casi todas las ciudades europeas, ¿no? Que en la medida en que crecieron, y Viena además no era cualquier ciudad, no era la capital del Imperio Austrohúngaro, que era un imperio potente, ¿no? En el centro de Europa, bueno, pues lleva adelante una serie de transformaciones en la ciudad para hacerla más moderna y más. Y eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Ahí yo les puse, bueno, Viena es una ciudad que tiene 1.800.000 habitantes, o sea que es una ciudad de tamaño mediana, no es una gran metrópolis. Se habla alemán, se usa el euro, eso nos facilita. Puse una imagen de la Catedral de San Esteban, una catedral gótica, que es la que está acá, ¿no? En el medio de esa zona más antigua, y ven que claramente se ve el anillo en donde se ubican los otros edificios monumentales que se construyen. Ahí tenemos 2 imágenes, ¿no? Bueno, por supuesto que Viena es una ciudad muy turística, y como se asocia mucho al siglo XIX, a los palacios del barroco del siglo XIX, a la emperatriz Sisi, ¿no? Hay toda una cosa, bueno, romántica, ¿no? Y los carruajes y todas esos elementos, ¿no? Que acompañan la escenografía, ¿no? Que uno espera encontrar, ¿no? De una ciudad que remite a esas épocas, pero es una ciudad que tiene tranvía, ¿no? Que es fácil moverse, digamos, en tranvía también, y ahí puse una imagen, ¿no? Además, casi todos los edificios, cuando uno va de visita, casi todo lo interesante, o la mayor parte, está o en la Ringstrasse o está en las afueras. Ahí puse otras imágenes, ¿no? De esa arquitectura monumental, miren esos techos en mansarda de teja gris, en fin, ¿no? Edificios. El edificio del Parlamento es uno de los edificios que se construye a fines del siglo XIX en la Ringstrasse, y ustedes lo miran, yo estoy segura que todos enseguida están pensando en el Parlamento nuevo, nuestro, ¿no? Porque casi todos los palacios legislativos o los parlamentos que se construyen, casi todos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son neoclásicos, ¿no? Frontón, ¿no? Tímpano, frontón, columnas, un atrio, una organización simétrica, una escalinata. Fíjense la sala, el interior de la sala, que es lo que vemos a la izquierda, en forma de hemiciclo. Bueno, el Parlamento nuestro, que además es de un proyecto
de un arquitecto que se llamaba Víctor Meano, que era un italiano del norte de Italia, obviamente conocía este parlamento y conocía otros proyectos de parlamentos que tenían estas características así neoclásicas. Miren, casi que los únicos parlamentos del siglo XIX que no son neoclásicos son el de Londres, que lo identificamos casi todos, y el de Budapest, que les voy a mostrar ahora después, que es neogótico. Bueno, la ópera, el edificio de la ópera es también un edificio del siglo XIX, como casi todos los edificios de ópera, europeos, ¿no? Inclusive americanos, el Teatro Colón, y casi todos tienen como modelo la ópera de París, ¿no? Grandes escalinatas, arquitecturas eclécticas, esculturas y motivos decorativos que remiten a, la música, a grandes músicos, en fin. Ese tipo de decoración, y salas muy parecidas, ¿no? En donde, con un gran plafón, en donde hay pinturas alegóricas siempre a las artes, a la música, al teatro. Son teatros que se usan, porque ustedes saben que una de las en general es un viaje en donde uno espera ir a un concierto, ¿no? Por lo menos a un concierto. Y es cierto que cuando uno camina por la calle, se te acercan las personas vestidas a la usanza del siglo XVIII a venderte entradas para los conciertos, y se pueden comprar ahí directamente. Pero hay tantos lugares en donde se hacen conciertos que, uno puede buscar en internet o comprar las entradas. En general, yo prefiero siempre, en lo posible, comprar antes para asegurarme. Pero de todas maneras, acá Viena es un lugar en donde hay tantos conciertos que si uno camina el primer día, ya se encuentra con quien le puede proporcionar una entrada. El otro momento que yo les decía que es importante dentro de la historia y de la historia cultural y artística vienesa, es el periodo de 1900, ¿no? Que es la época, ese momento final del imperio. Porque yo les digo, el imperio se termina con la Primera Guerra Mundial, entonces la Viena de 1900 es una Viena muy transitada, ¿no? Por la historia, por la literatura, por el cine, porque es la Viena, yo qué sé, de Mahler, de los artistas de la secesión vienesa, ¿no? De Bergel, de muchos escritores, de Freud, ¿no? De muchos intelectuales, escritores, artistas. Y en Viena se desarrolla un movimiento que se llama la secesión vienesa, que es lo que es el Art Nouveau, ¿no? Pero en Viena se llama secesión vienesa. Y el edificio más representativo de la secesión vienesa es ese que vemos ahí, que se llama el edificio de la secesión. Es un edificio que se hace los propios artistas, no es una organización de artistas, ¿no? Ese colectivo de artistas, entre los cuales estaba Olbrich y entre los cuales estaba Klimt, ¿no? El pintor del beso, que es más conocido por todos. Ese grupo de artistas piensan que, hay que romper con el arte ecléctico del siglo XIX, hay que integrar las artes, hay que mostrar ese arte nuevo, y entonces construyen este edificio, que es un edificio para exposiciones, que tiene esa cúpula, ven que es un edificio blanco, con unas letras doradas, una inscripción dorada, ahí en la fachada, una gran cúpula, que la vemos ahí, ven todos los motivos florales, el Art Nouveau vienés es un poco más geométrico que el francés, pero aparecen los motivos florales, y dentro de ese edificio lo que hay es esta pintura. Estos son dos fragmentos de una pintura más extensa que ocupa todo el perímetro de la sala principal, que se llama el friso Beethoven, y es una pintura de Klimt, como ustedes ven, que muestra, fíjense acá, ven que hay una pareja que está abrazada, es como el momento culminante, ¿no? Todas las imágenes remiten al triunfo del amor, ¿no? Entonces fíjense que acá hay un monstruo, están seres mitológicos, ¿no? Que atentan contra el hombre, que pueden impedirle llegar a ese momento triunfal final al que finalmente llega, que es que está acá, ¿no? El canto a la alegría, la oda a la alegría.
toda esa construcción, ¿no?, de triunfo del hombre y triunfo del amor, es lo que Klimt lleva en imágenes en esa pintura. Entonces, el edificio de la Secesión es muy interesante, es interesante por fuera, bueno, y por supuesto entrar también, ¿eh? Ahí tenemos el beso de Klimt, ¿no? Klimt es de los artistas del Art Nouveau vienés, es probablemente el más importante, el más conocido, uno de los más exitosos, ¿no? Klimt tuvo muchísimo suceso, fue muy polémico porque hacían unas pinturas muy eróticas, ¿no?, de desnudos femeninos, pero también fue un pintor que tuvo mucho éxito entre la alta burguesía vienesa, y fue un gran pintor hizo muchos retratos a mujeres, siempre con esa estética, ¿no?, que recuerda mucho a los mosaicos, como que es muy naturalista en los rostros y en las manos, que son muy largas, muy expresivos los dedos, pero después toda la decoración, fíjense, los cuerpos, ¿no?, cómo se funden en un diseño que es muy, bueno, muy ornamental, ¿no?, bien que recuerda eso, ¿no?, los mosaicos bizantinos. Viena está cerca de Bizancio también, ¿no?, de Turquía. Una pregunta, Daniela, estamos todos como buenos alumnos, muy atentos a todo. Decime. Obviamente más que interesante. Viéndole las pinturas, tengo una consulta que dice si están pintadas con oro. No, son óleos. Okay. No sé si tienen algún polvo de oro, no lo sé. No sé la parte técnica. De todas maneras, sí, está bien la pregunta y le agradezco para hacer la siguiente observación. Cuando nosotros, vamos a algunas iglesias, ¿no?, vemos algunas pinturas que tienen fondo dorado. ¿Qué pinturas tienen fondo dorado? Los íconos religiosos, ¿no? Por ejemplo, en el arte ruso. Por eso digo, ¿no?, Viena está cerca de Turquía. Turquía, antes de ser Turquía, fue el Imperio Bizantino, ¿no? Había imágenes como las que tienen los íconos rusos, fondos dorados y eso. A veces se usaba polvo de oro, pero el valor del oro es infinitamente menor al valor de la pieza. ¿Me explico? La pieza nunca valió, especialmente por ese material. ¿Sí? El valor está dado por otras, pero en el caso de Klimt, nunca leí ni nunca supe que usara especialmente nada de oro, ¿no? Como los íconos a veces sí. Pero el dorado es un elemento cromático muy frecuente en el Art Nouveau vienés. Fíjense acá, esta es una estación de ferrocarril, de ferrocarril. El ferrocarril y el tranvía tienen un desarrollo importante en esta ciudad, y de hecho Viena es una de las primeras ciudades que tiene tranvía. Y miren la belleza de esa estación, ¿no? Con esa decoración, bueno, mucho hierro. El Art Nouveau usa mucho el hierro. El Art Nouveau no trabaja con materiales especialmente costosos. La arquitectura Art Nouveau utiliza hierro y deja el hierro expuesto, ¿no? Algo que parecía poco elegante, ¿no?, en otros edificios que vimos antes. Pero acá, si ustedes miran ahí en la imagen de la derecha, ven cómo se ven las vigas de hierro torneadas, ¿no?, muy ornamentales, bueno, y mucho uso de dorado. Esa es una estación que también, ¿no?, cuando uno va caminando, está bueno saber antes, ¿no?, para ir, pero fíjense, tiene lugares para sentarse a tomar algo, es muy agradable, es muy linda Viena, para pasear y para caminar. Esa estación está cerca de esta iglesia, que es una iglesia barroca, y ahí yo puse, ven ahí en el costado, justamente los dorados, ¿no?, y la importancia de los elementos dorados. El dorado de metal que se ve ahí arriba, eso es bronce. Eso en general cuando uno ve una reja dorada en Versalles, todo eso es bronce. Bueno, y caminando por la ciudad encontramos muchas fachadas de edificios o elementos Art Nouveau, ¿no? Es una ciudad con mucho Art Nouveau. Ahí hay un reloj, ahí tienen una fachada, ¿no?, con esos motivos florales y las ventanas medio en forma circular o de herradura.
Acá tenemos otra, acá la Casa de las Mayólicas, ¿no? Todos esos edificios que hicieron los artistas del Art Nouveau. Fíjense qué colorida que es, ¿no? La arquitectura del Art Nouveau centroeuropeo, en Viena, en Budapest, en Praga también, tiene muchísimo color, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados cuando vamos a otras ciudades. Por ejemplo, yo qué sé, París, ¿no?, que tiene arquitectura Art Nouveau, es una ciudad en donde los colores que dominan son los grises, ¿no? El color de la piedra París, de las fachadas, el gris de la pizarra, ¿no? Acá no, es mucho color. Una de las visitas que a mí me parece que está buena, cuando uno viaja, yo voy mucho a museos, ¿no? Pero a veces uno puede seleccionar algunos museos. Si uno está en Viena, ¿no?, y está viendo toda esa arquitectura que forma parte de ese movimiento, es interesante este Museo de Artes Decorativas porque reúne los objetos que esos arquitectos diseñaron, ¿no? Es decir, así como nosotros vemos que hay, los arquitectos del Art Nouveau hacen edificios, obviamente, pero también diseñan, fíjense, vasos de cristal, muebles, cerámicas, yo qué sé, tarjetas, afiches, ¿no? Esa es una característica del Art Nouveau, esa integración de todas las artes. Y el museo vieron ahí, puse una foto en donde se ven los cristales, más que nada, bueno, este es el logo de una institución que nucleaba justamente artistas, la Wiener Werkstatt. Ahí en ese museo está, por ejemplo, este friso que hizo Klimt, que es un friso, es una pintura, ven que acá hay una figura femenina, ahí está el árbol, a veces se separa el árbol de Klimt, ¿no?, como un motivo aislado, y Klimt hizo este diseño para el comedor de una casa que está en Bruselas, ¿no? Entonces, fíjense ahí qué concepción tienen estos artistas de lo que es el arte, que hacen grandes pinturas y grandes edificios, pero también hacen diseños para el comedor, cubiertos, vajilla, es decir, no les parece que un pintor haciendo artes decorativas baja su nivel, ¿no?, o su estatus de producción. Uno de los espacios centrales lindos de la ciudad de Viena es esta plaza, la Michaelerplatz, en donde está el palacio, que ahora es donde vive el presidente de Austria, ¿no?, pero originalmente fue el palacio. Viena fue muy castigada y bueno, el palacio fue muy reconstruido. Tiene algunas habitaciones que se visitan, ¿no?, pero bueno, creo que es muy interesante por afuera y es muy interesante ese espacio. Ahí también hay conciertos, ¿no?, como ustedes ven, los conciertos tienen precios que varían enormemente, pero... Y en esa misma plaza está este edificio, que es uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la arquitectura de este periodo, ¿no?, del 900, un edificio que hizo Loos, un arquitecto que estaba en contra de todos los otros arquitectos que les mostré, ¿no? Loos estaba en contra de Olbrich, de Wagner, y si miran el edificio con esa fachada limpia, con poca decoración, lo que está en la diapositiva a la derecha es la fachada, ¿no?, la parte baja de la fachada, ve que tiene mármoles, bueno, son muy ricos, un mármol con un veteado precioso, ¿no?, pero es un edificio súper austero si lo pensamos en relación a los edificios que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, este es un edificio bien importante para poder entender esos procesos que la arquitectura estaba teniendo en ese momento. Pero Viena también es la ciudad de los cafés, ¿no? El café como espacio de encuentro, en el 900, se empieza el siglo XIX, ¿no? Ya es tan importante en las ciudades, es el lugar de encuentro de intelectuales, ¿no? Viena es una ciudad que está llena, además de artistas y de intelectuales, y este café concretamente, Café Central, yo puse una foto vieja, ¿no?, pero es un café, también puse una foto nueva, porque es un café al que podemos ir, se puede ir,
También forma parte eso de la historia, ¿no? De Viena, la gastronomía también forma parte de la cultura y de la historia. Ahí yo puse una foto del interior con un croissant. Ustedes saben que los croissants, las medialunas, ¿no? Esos bizcochos con esa forma, son vieneses. Después los franceses les ponen más manteca, ¿no? Y hojaldrado, pero son vieneses. Y cuenta la historia que el origen fue en el siglo XVI, cuando los turcos, que avanzaron sobre Europa Central y ocuparon Budapest durante 150 años, llegaron hasta Viena y sitiaron Viena. Los vieneses los expulsaron y también ocuparon Viena. Pero entonces ahí hay distintas explicaciones de por qué a partir de ese momento los vieneses empezaron a hacer bizcochos con esa forma. Y lo que está al lado es una silla, que es una silla que nosotros las conocemos a veces como sillas de Viena, ¿no? Pero el nombre son las sillas Tonet. Fíjense que ahora en el café ponen las Tonet tapizadas para que uno se siente y esté más cómodo, pero las sillas Tonet originales tenían asiento de esterilla, y ustedes las conocerán porque tuvieron tanto éxito, que se produjeron millones y llegaron muchísimas al Uruguay. Tonet es el nombre del fabricante y era un vienés, es decir que las primeras sillas industriales, podríamos decir, que se hacían así en partes prefabricadas, porque la que yo puse en la foto se llama la silla número 14, son 4 o 5 piezas que se producen, ¿no? Se curva la madera, se pone en una caja, se manda, y después el que la recibe, la arma, ¿no? Es todo súper fácil. Y eso sucedió alrededor de 1850, entonces de los primeros muebles industriales exitosos, y bueno, y también forman parte de esa cultura y de esa tradición vienesa. Después de la media luna, si estamos varios días, podemos ir un día a comer media luna al Café Central y otro día a comer una torta a la confitería, al Café Sájar, esas tortas que son tan características porque las inventó un vienés, no es una torta de chocolate, que tiene en el medio una mermelada como de durazno, ¿no? Un poquito ácida, y se sirve casi siempre con crema. Hay toda otra parte de la gastronomía, ¿no? Que tiene que ver con las salchichas y demás, que, bueno, elegí lo dulce, que es lo que me gusta más. Los que viajan conmigo ya saben. Bueno, no sé si quieren, antes de empezar con Budapest, si quieren hacer ¿hay alguna pregunta? Mariana. Sí, un comentario a lo de la torta Sájar, que esa cobertura que tiene también la hace que dure más tiempo fresca, porque tiene todo un packaging puntual, que verdad, cuando yo entré, porque obviamente, te guste lo dulce o no, es un clásico que tenés que ir, y es tan increíble todo lo que tienen armado en la confitería para que vos te lo puedas llevar 6, 8, 10, 12 horas de vuelo y que llegues a tu país alejado y que eso esté en perfecto estado. La verdad que es impresionante, además de ser muy, muy rica. Te hago una pregunta que teníamos hoy, que no te quise interrumpir, con respecto al tema del transporte, que en un momento vos hablaste del tranvía y nos preguntaban si era fácil moverse en Viena. Yo recuerdo también que, obviamente está el tranvía, está el metro, el autobús, y que existe una tarjeta, el Viena Card, que como que tienen acuerdos entre sí que vos la podés utilizar en el tranvía o en el autobús. Lo que compras es la cantidad, si por 24 horas, 48 o 72, va variando obviamente el costo, y te permite utilizar todos los transportes públicos de la ciudad, que si bien es fácil, es una forma también muy cómoda de moverse. Y espera, porque me están poniendo en el chat, y ya te voy diciendo, ponen la torta, la sirven en el café o en el hotel, porque la foto de la taza dice hotel, o algo así. Porque hay un hotel. Correcto. Confitería y hotel. Hay 2 entradas, la del hotel en un costadito, sí, y la parte de la cafetería por el otro, que hace que puedas no tener que estar alojado directamente en el hotel para poder... No, da la calle la confitería. Exacto. Después hay otra que dice, conozco Viena y lo disfruté mucho, excelente la base de historia del arte, quise decir visitando de nuevo con tu guía, adoré lo dulce también, es una de las consultas que hacían.
Así que bueno, seguimos ahora con Budapest, si te parece. Los medios de transporte vieron que en casi todas las ciudades uno saca, ¿no?, una tarjeta que le sirve para los distintos medios. Y de todas formas, vieron como yo les mostré cómo es el planito de Viena, y como las ciudades es lindo caminarlas, hay muchas cosas que se pueden hacer, casi todo. Yo por supuesto no puse ni la 10ª parte de los museos que hay, ¿no? Pero están todos en un radio que si uno se queda cerca de la Ringstraße, puede caminar bastante y hacer bastante caminando, y eso es creo yo lo más deseable, ¿no? Poder caminar y ir ya sabiendo cuál va a ser el recorrido y qué es lo que va a poder ver y demás. Budapest, claro, Budapest está dividida, ¿no? Hay una parte que está de un lado del río y otra parte que está del otro lado del río, pero tampoco es una ciudad tan grande, y el centro y los lugares más interesantes están bastante cercanos. El único problema de Budapest es que habla en húngaro, y el húngaro es una lengua compleja. Ustedes me dirán, el alemán también, bueno, sí, todos son complejos y no la sabemos, pero el húngaro o magiar es una lengua de la familia de las lenguas urálicas. Casi todas las lenguas que hablamos nosotros son indoeuropeas, las latinas, las germanas, las sajonas, todas esas, tienen una base común. Las urálicas son pocas, por ejemplo el finés, ¿no?, es urálica, el estonio, el húngaro, entonces no tienen, uno tiene que prestar mucha atención, ¿no?, a los nombres, a cómo están escritos, porque son muy parecidos, y tampoco es una dificultad brutal, ¿no?, porque está casi todo en inglés también, ¿no? Pero el húngaro es una lengua diferente, y hay otra moneda que es el florín húngaro, pero eso, como ustedes saben, que en casi todas las ciudades se cambia en el hotel, o cambiar, en el Uruguay no, pero cuando uno llega siempre hay muchos lugares para cambiar, porque el florín se usa solo en Hungría, así que todos los turistas que llegan tienen que cambiar su moneda. Ahí puse un plano de la ciudad en donde se muestra claramente los dos sectores de la ciudad, ¿no? Buda, que es la parte más antigua, en donde estaba el antiguo palacio, muy reconstruido en el siglo XX, la iglesia de Matías, que es una iglesia originalmente medieval, el bastión de los pescadores, que está ubicado en donde era uno de los ingresos de la muralla, porque la ciudad se desarrolló donde está Buda, ¿no? Entonces hay una ciudad amurallada, con algunas puertas, ahí estaba el palacio, etcétera. También fue una ciudad en donde hubo un asentamiento romano, entonces había baños, ahí estaba en el plano, ¿no? Dice Monte Gellert, y a la derecha hay una foto de un edificio que tiene el techito rojo, que son los baños, ¿no? Budapest fue un destino balneario a principios del siglo XX, nunca fue una ciudad, o por lo menos no en la época moderna, con el peso que tenía Viena. La capital era Viena, Budapest y el Reino de Hungría, aunque siguiera siendo Reino de Hungría, estaba subordinado a Austria, ¿no? Entonces la capital imperial era Viena. Budapest no tiene ese equipamiento, esa arquitectura y esa monumentalidad, esa Ringstraße, ¿no? Eso que tiene Viena, que se impone, ¿no? Es una arquitectura, es una ciudad que se impone. No es el caso de Budapest. Pero en Budapest había aguas termales, y ya los romanos, fíjense cuánto tiempo hace, ya los romanos tenían baños, y habían establecido baños. Y Budapest estuvo ocupada por los turcos, ¿no? Por eso que les conté. Piensen que Hungría, siempre por el lugar geográfico en donde está, siempre es como que frenaba la llegada y las invasiones de los mogoles, en el siglo XIII, después de los turcos, y los turcos en un momento llegaron y ocuparon la ciudad de Budapest, y estuvieron como 150 años. Entonces también hay baños turcos, ¿no?, en Budapest, que son producto de toda esa historia que les cuento. El río Danubio está cruzado por un montón de puentes, ¿no? Un paseo lindo en Budapest es un paseo en barco,
porque, bueno, hay ciudades que tienen, bueno, que están organizadas de forma de que cuando uno pasea en barco puede hacer un recorrido monumental, ¿no? Bueno, por supuesto París, pero hay otras que no, que tienen un río, pero que el río es poco importante, poco caudaloso, la ciudad no se construyó sobre el río, entonces uno recorre el río y no te aporta demasiado. Pero Budapest sí, es bien linda para pasear en barco. Y ustedes ven del lado de Pest, entonces es donde está, bueno, la ópera, el parlamento, la sinagoga, la calle, la avenida Andrassy, ¿no? Toda la parte más comercial y en donde está esa otra, bueno, la parte más interesante para vivir y para transitar, ¿no? Porque lo que está en Buda ahí tenemos, ¿no? El antiguo palacio, fíjense, es un edificio que es cierto, ahí estuvo el rey de Hungría en la Edad Media, pero ese edificio se destruyó y después hizo otro y otro, en la Segunda Guerra Mundial se bombardeó, bueno, y lo que encontramos ahora es un edificio más más contemporáneo, pero tiene unos preciosos jardines, como ustedes ven, y es un precioso paseo para caminar, para bajar las escalinatas, ¿no? Es como que es un edificio que se construyó sobre el río con una concepción bastante paisajística, ¿no? Bueno, te permite esos paseos. Y ahí puse una foto con un barco, hay barcos más chiquitos, ¿no? Obviamente. Ahí está la iglesia de San Matías, que está en la parte de Buda, una iglesia que empezó siendo medieval. Esto que vemos ahora parece gótico, pero es más bien neogótico, más del siglo XIX. Y al lado puse la estatua de Matías Corvino, por supuesto que es una estatua moderna. Matías Corvino fue uno de los grandes reyes húngaros, fíjense, es un rey del Renacimiento, ¿no? Un mecenas además, que llevó a su corte muchos artistas italianos, y la iglesia de San Matías recuerda justamente a este rey que peleó también contra los turcos. A él le fue mejor que a sus sucesores, que como les dije, perdieron. Hay otra foto en donde se ve el palacio, el bastión de los pescadores. Esta es una construcción de 1900, ¿no? Que es linda porque, bueno, tiene ese encanto, ¿no? De que uno puede subir escalinatas, tener vistas, ¿no? Como terrazas, que te permiten ver el resto de la ciudad, y el río, ¿no? Tiene una serie de torres, ¿no? Que conmemoran las 7 tribus magiares. Bueno, ese es un dato, ¿no? Imagínense en 1900, los húngaros que estaban tratando de separarse de los austríacos, empiezan a construir su historia, escribirla, rescatar a aquellos héroes del pasado como Matías Corvino, ¿no? Su historia. Entonces las torres que conmemoran las 7 tribus de alguna manera están reafirmando ese espíritu nacionalista que tienen los húngaros en ese momento. Yo puse al lado una foto nocturna porque Budapest también es una ciudad linda para recorrer de noche, ¿no? Y hacer, que tampoco pasa en todas las ciudades, ¿no? No todas están, equipadas con iluminación como para que uno haga un recorrido de noche. Budapest es linda porque además se puede subir, ¿no? a esta zona, y entonces las vistas que se tienen son muy agradables. Bueno, el famoso Puente de las Cadenas, uno de esos puentes, ¿no? Una obra de ingeniería muy importante del siglo XIX, uno de los puentes más largos de Europa en ese momento. La sinagoga, ¿eh? También un edificio del siglo XIX que estuvo muy destruido, pero bueno, que se reconstruyó. El Parlamento, miren, ahí puse una foto diurna y una nocturna. El Parlamento, como yo les decía, casi todos los parlamentos son neoclásicos, menos el de Londres y el de Budapest, que es neogótico, porque es del siglo XIX, ¿verdad? No es gótico. Y ahí se hace un recorrido, también se hace un recorrido por el interior. Hay edificios que son interesantes de recorrer por el interior, ¿no? El Parlamento, los teatros, las óperas, más allá de que uno vaya a ver un espectáculo. Bueno, ve que como el edificio está volcado sobre el río, realmente para tener esas vistas está bueno lo del paseo en barco,
Bueno, ahí puse vistas de la ciudad, ¿no? También la avenida Andrassy, con los tranvías, ¿no? Arquitecturas, bueno, del siglo XIX o de principios de siglo, la ópera, ¿no? Es decir, las ciudades en realidad en 1900 tienen casi todas un equipamiento similar, ¿no? Casi todas tienen edificios de ópera de este tipo que son, bueno, muy similares, son todos muy lindos, ¿no? Igual siempre vale la pena visitarlos y si se puede ir a un concierto, mejor. Basiutka es una calle peatonal, central, que tiene, también cuando uno la recorre, fíjense ahí, una preciosa arquitectura Art Nouveau, ¿no? Muy colorida y bueno, con muchos dorados también, a veces pinturas, a veces mosaicos. El Mercado Central de Budapest, que además está al final de esa calle, es una visita interesante, es un precioso edificio de mercado de fines del siglo XIX, casi todos los mercados de este tipo son de fines del siglo XIX, ¿verdad? Son edificios de hierro, si nosotros entramos, bueno, son estructuras de hierro como las que conocemos, tienen en el exterior a veces, bueno, distintas decoraciones o distintos elementos historicistas que les dan una cierta identidad, ¿no? Fíjense ahí el techo ese tan lindo, tan colorido, y bueno, y el mercado tiene, por supuesto, souvenirs y recuerdos para los turistas, pero también a mí me encanta ir a los mercados porque, bueno, ahí se ve la gastronomía típica, ¿no? La comida, a veces además se puede comprar, yo qué sé, algunas cosas, algunos condimentos o tés o... Paprika seguro, Daniela. Paprika, claro, obvio. Con todas las opciones, picante, dulce, Sí, todas sí, las opciones. sí. Realmente Sí, es muy lindo. hay que comprar sí o sí paprika, por supuesto. Aprovecho Te la venden por todos lados igual, ¿no? Tal cual, la interrupción porque me fueron haciendo algunas consultas que fui contestando, pero también están buenas a veces también compartirlas. Me preguntaban qué distancia había entre Viena y Budapest, yo le comenté que más o menos unos 240 kilómetros aproximadamente. Sí, vos sabés que, vos te acordás, sí, es ¿Qué tiempo cerquita. de estadía más o menos se estimaba en cada lugar? Yo le dije que obviamente eso depende bastante mucho del interés personal, pero yo creo que mínimo no podés estar menos de 3-4 noches, como para Sí. comenzar a hablar. Obviamente que Viena capaz que podría volcar un poquito más. Después me preguntaban, porque voy viendo el chat que tengo varias consultas, ¿con qué otra ciudad se podría combinar? Que le puse que, bueno, como un clásico sería Praga, dentro de una estadía de 12 días más o menos. ¿Qué más? Porque me siguen escribiendo, entonces Siempre hacen Praga, Viena, yo la vez que fui también, ¿no? Praga, Viena, Budapest, pero después una vez pensé que tendría que hacer un itinerario, ahora les cuento así, que fuera Viena, Budapest, Estambul, ¿no? Por eso de que Estambul fue la capital del Imperio Bizantino y Venecia, ¿no? Ese es un itinerario que no son los itinerarios tradicionales, pero que tiene una cierta unidad cultural que puede, no sé, ser interesante. Pero están muy cerquita, Viena, Budapest, Praga, se hacen en unas horas, ¿no? Sí, aparte se puede utilizar tanto, bueno, un servicio de transporte si es una excursión ya armada, o también el transporte del tren entre una ciudad y la otra. Claro, los trenes, yo cuando voy con grupos siempre prefiero tener nuestro transporte, ¿no? Pero el tren está bueno, y cuando uno viaja solo, el tren también está bueno. Bueno, este es el último edificio que tenía para mostrarles de Budapest, una maravilla, París Udvar, el patio de París, un edificio que fíjense, ahí está la puerta, ven que es muy neogótico, pero es un edificio del Art Nouveau de 1900, el Art Nouveau a veces tiene esos elementos góticos, y ven que si ustedes miran a través de la puerta, van a ver que hay como una especie de calle con un techo, que es una bóveda de medio cañón de vidrio. Es un edificio de esos característicos del 900, que son como especies de pasajes cubiertos,
Como hay en París una cantidad de pasajes cubiertos, ¿no? La Galería Vivien, bueno, hay muchísimos, y hubo muchos más, hay en Bruselas, la Galería Vittorio Emanuel, bueno, casi todas las ciudades europeas, inclusive hasta acá en Montevideo, un proyecto para hacer ese tipo de pasajes. Y bueno, lo restauraron hace poco, y tiene una parte que es un hotel, pero fíjense, ven que hay otra parte que es una maravilla así desde el punto de vista arquitectónico. Y bueno, y terminamos de nuevo en un café porque tanto paseo me dio hambre. Y acá comemos strudel. Este es uno de los cafés más famosos de Budapest, el Café Nueva York. Fíjense esa decoración tan rococó, no es rococó porque no es del siglo XVIII, es del 900, pero bueno, en ese momento les parecía que todo lo que recordara el barroco, el rococó, estaba, bueno, ahora a veces también, ¿no? Estaba como lleno de glamour y no sé, yo qué sé, les gustaba, les parecía que era como más elegante. Fíjense en la diapositiva de la izquierda las lámparas, esas con esas formas como de tulipán, ¿no? Las tulipas que son tan características, ¿no? Es como una especie de neorrococó del 900, ¿no? Y puse el strudel, que es uno de los tantos postres característicos y propios del centro de Europa. Es preciosa esta confitería. Y Budapest es una ciudad linda para caminar. Claro, yo qué sé, en 2 días caminás y recorres. Y también con respecto a la pregunta esa de cuántos días, ¿no? Viste que no es lo mismo, vieron, que no es lo mismo cuando uno va solo, que cuando uno va organizado de antes, porque cuando los tiempos de traslados, ¿no? Son tiempos. Cuando tú más o menos lo organizas de antes, esos tiempos muchas veces se reducen, ¿no? Bueno, y por supuesto siempre tenés que planificar antes, pero se pueden hacer. Sin entrar a muchos edificios, uno puede hacer una caminata por Budapest en 2 días, ir al Bastión de los Pescadores, hacer el paseo en barco, ¿no? Todas esas cosas. Claro, si ya además querés entrar al Parlamento, ir a un museo, ¿no? La Galería Nacional de Arte Húngaro, que tiene muy buenas pinturas, bueno, siempre los museos llevan más tiempo, ¿no? Pero también ahí depende del interés que uno tenga, ¿no? Los viajeros, cada uno tiene sus intereses y, por supuesto, yo le doy este perfil porque es lo que me gusta y es lo que hago. Pero. Tal cual. Así que bueno, voy a sacar la pantalla compartida. Bárbaro. Y veo las caras, y si tienen, y ahora les veo las caras. Ahora estaba mirando que había saludos para vos, pero ahora creo que decía Daniela, porque tengo varios chats y no quiero tampoco nombrar, no, Marisa era. Genial, Daniela, que era vos. Habían preguntado hoy sobre el paseo del crucero del Danubio, que es un paseo que es muy fácil acceder y que se puede acceder tanto para el día como para la noche. Vos muy bien, como mostraste en el Parlamento, la imagen tanto en el día y en la noche. Una de las cosas que a mí más me impresionó justamente ver la ciudad de Budapest iluminada, porque todos sus edificios más importantes tienen una iluminaria que impresiona y que atrae, y que justamente también, bordeando, haciendo ese paseo por el crucero, es una de las cosas que se aprecia en la noche o a la tardecita, y poder ver en la noche navegando. Y hay opciones que hay gente que hace esa excursión, se pueden hasta contratar con cenas o con un cóctel, porque bueno, es un clásico dentro de la ciudad, obviamente, ¿no? Déjame ver un poco si tenemos alguna otra pregunta. Había algo sobre la gastronomía a nivel de costo, creo que me lo preguntaron por Viena, pero creo que aplica para cualquiera de las dos, más o menos el costo de comidas y demás. A ver, no sé ahora cuánto salen las cosas, pero en Europa, por lo que tengo visto, todo sale más o menos como acá, no hay grandes variaciones. Uno por 10, 15 euros come, sin... Exacto. Claro, si te servís con un mantel, con vino, capaz que te sale más caro, pero las comidas en las ciudades europeas, no sé qué va a pasar ahora cuando volvamos, porque capaz que todo cambió, pero son más o menos lo mismo que sale acá. No, y si vas a un supermercado probablemente es más barato que acá,
Y bueno. Y no, y donde de repente uno paga un poquito más, es bueno, es un lugar tradicional como el Café New York, o el Café porque bueno, estamos pagando. A ver, perdón, nadie que se permite, que puede hacer un viaje a Budapest, no va a tener después dinero para tomarse una torta, tampoco sale, no sé cuánto sale. Además los precios, la maravilla de internet, ¿no? Es que uno entra y ve todos los precios, y los precios son, bueno, razonables dentro de lo que, ¿no? No lo hay que normalmente uno espera, no hay brutales, sorpresa. sí. Bueno, lo mismo que llegan los paseos. mensajes, pero son de saludos hacia vos también. Bueno, gracias. La verdad que hoy hemos tenido otro día de convocatoria full, llegamos a 100 participantes y nos fueron mandando mensajes que estaban llamando gente que había quedado fuera de la charla, pero bueno, eso también hace que quien es el expositor, y en este caso vos, te acompañe muchísima gente, porque realmente es una clase de historia lo que hemos visto y hemos aprendido un montón de cosas que siempre tenemos que estar abiertos a cosas nuevas y a aprender y saber. Así que bueno, de ese lado, siguen llegando, muchas gracias, me encantó, todo, muchas gracias a Daniela, un placer. Me alegro. Yo les digo que yo veo las fotitos, ustedes ven también, ¿no? Todas las fotitos, y veo tanta gente conocida que estoy, bueno, me encanta verlos, aunque sea acá en el... A lo lejos, es verdad, uno como que perdió un poco eso de la pantalla. Exacto, pero bueno, digo, realmente son instancias que uno también lo reconforta, y es un momento de encuentro también que tenemos, que bueno, nosotros también, como lo comentaba hoy, cuando pensamos en este proyecto, era también una forma de seguir acercándonos, estar comunicados, y no en esta instancia de esto tan virtual, bueno, poder vernos, aunque sea por lo menos una vez por semana, y bueno, y tratar de trasladar desde el lado nuestro un poco de los conocimientos y poder recorrer el mundo, así que bueno, de parte de todos, más de todos los agradecimientos que siguen llegando, de parte de Guamatur, vos sabés que más que agradecidos estamos porque hayas aceptado la invitación, que vamos a tener instancias nuevamente, y bueno, y ojalá que podamos tener las reuniones en la salita nuestra de reunión y las charlas, o en los hoteles que van con José por ahí, o los grupos que van, así que porque creo que todos están esperando, todos estamos esperando poder volver a viajar. Así que, por ahora viajamos así. Ahí vamos. Bueno, en nombre de todos, Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todos los invito al próximo jueves, que nos vamos a otro destino, pero bueno, como estamos en el frío, que nos vamos al calor, al Caribe, hacia Curazao, que es una isla que tiene no solamente el atractivo mayoritario que es la playa, la arena blanca, el color turquesa del mar, pero también tiene otras cosas de paseos para hacer, así que bueno, para amenizar un poco y variar de diferentes destinos, así que Curazao será nuestro próximo jueves viajero. Así que los invito a todos, nuevamente muchísimas gracias, Daniela, y gracias a todos por acompañarnos, realmente jueves tras jueves estamos muy, muy contentos y agradecidos. Chau, chau. Chau, chau.